Dios les bendiga, mi nombre es Wilson Samir Torres Copete, hago parte del curso de Tecnologías en Negocios Internacionales del Centro de Comercio y Servicios SENA con la ficha 1667855. El día de hoy vamos a presentarle un podcast tocando el tema de transportes y seguros. Comencemos. Primeramente hablemos del contrato de transporte. Un contrato de transporte es un acuerdo legal donde un transportista se compromete a llevar un artículo u objeto de un lugar a otro por un valor o precio negociado, dependiendo del medio de transporte y las distancias a recorrer. Usualmente esto lo hace un importador, exportador o agente de carga con un transporte. Y dependiendo las distancias, o sea, el recorrido, y dependiendo la ruta y el peso que se lleve de mercancía o volumen así, dependerá el valor a cobrar por este servicio. Factores importantes para negociar un flete. El flete entonces es lo que se paga por trasladar la mercancía de un lugar a otro. Y los factores a tener en cuenta cuando se hace este tipo de negociación son el volumen de la mercancía, es decir, el espacio que va a ocupar la mercancía, la cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, disponibilidad de cupos e itinerario y tarifas, recargos y depósitos. Las tarifas y recargos de depósito hacen o están relacionadas con los contenedores. Es necesario aclarar cuando se hace un envío de mercancía en un contenedor se paga por el alquiler de ese contenedor y también se deja un depósito por algún daño que pueda tener este contenedor. El tiempo de tránsito tiene que ver mucho para saber si se contrata ese transporte o no, pues ciertos transportes pueden hacer escala y otros van directo. Esto hace que los tiempos sean más cortos. También, dependiendo el modo de transporte que se utilice, la mercancía puede llegar más rápido de su lugar origen a su lugar destino. El proceso para contrato de transporte. Está la selección. Este es el modo de transporte. Habla de cuál va a ser el modo, es decir, si va a ser aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. La elección. Esta elección es la elección de la empresa transportista o transportadora. Saber con qué empresa vamos a contratar para que nos traslade la mercancía al lugar donde necesitamos. La negociación. Esto habla de las condiciones del servicio con el agente, es decir, cuáles son los acuerdos que se va a tener en cuenta con el transportista para hacer el envío de la mercancía. El diligenciamiento habla del documento de transporte. Esto se debe hacer previo. Este documento de transporte puede ser el BL, la guía aérea o la carta de porte, dependerá del modo de transporte a utilizar. Liquidación es la liquidación de los fletes y esta se hace en dólares, pues una moneda estandarizada debido a no incurrir en fluctuaciones de cambio a la hora del pago de la mercancía o el pago del flete, perdón. La preparación, esto habla de la preparación de la carga, tiene que ver en cuanto al embalaje, etiquetado y otro tipo de acondicionamientos que se le debe hacer a la carga para ser despachada. El alistamiento tiene que ver con los documentos de exportación que se deben entregar al transporte, como la información que tiene la mercancía y todos los documentos que incurren en medio de la exportación. Puede ser lista de empaque, factura comercial u otra documentación que terminan finalmente en el importador. La entrega de la mercancía se hace de acuerdo a lo que se haya convenido con el transporte y esto está relacionado con las normas y conter que se estén aplicando en este tipo de negociación. Y el pago de flete es cuando se hace el pago de ese servicio que se está requiriendo del transporte. ¿Cuáles son los actores que intervienen
en este proceso. Está el porteador, el cargador, el destinatario. El porteador suele ser el exportador, que es quien contrata con el transportista o el transporte para que traslade la mercancía. Este porteador suele ser el exportador ciertamente, pero a veces se hace cargo el agente de carga o el agente logístico e inclusive el importador puede hacer el papel de porteador. Dependerá del tipo de acuerdo que se haya llegado entre el comprador y el vendedor. También está relacionado con las normas de contexto que se estén aplicando. El cargador habla del transporte como tal, que vaya a hacer esta operación de llevar la mercancía de un lugar a otro. Y el destinatario es quien recibe la mercancía ya en el lugar destino. Usualmente suele ser el importador. Los documentos para el contrato de transporte. Bueno, estos documentos tienen que ver con la documentación requerida a la hora de hacer una exportación o una importación. Y los documentos son certificado fitosanitario, que habla de un certificado que se expide cuando el tipo de mercancía es una alimentación, para saber las condiciones en las que está esa mercancía. La factura pro forma es lo que conocemos en Colombia como la cotización. Son los valores que se van a cobrar por la mercancía que se está vendiendo. La factura comercial habla de la factura final, que es donde está el precio unitario y el precio total de la mercancía que se está vendiendo o que se está comprando en el caso del importador. Esta debe llevar la fecha en la que se está haciendo la venta, el nombre del importador, el nombre del vendedor o exportador, porque es un documento requerido ante la DIAN cuando se va a hacer una inspección previa o una inspección física o documental. Incluso también debe estar descrita en las declaraciones de importación y de exportación. Asimismo, la lista de empaque es otro documento anexo a estos documentos de contrato de transporte o a estos documentos de exportación, en este caso, que es donde hay una lista detallada de la mercancía que se está vendiendo, aparece la referencia, la descripción de la mercancía, las cantidades de cierto artículo, el conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte es el documento donde está consignada toda la información referente a la mercancía que se está llevando de un lugar a otro. Estos tres que se mencionaron varían de acuerdo al modo de transporte que se esté utilizando. Está el certificado de origen, que es un documento muy solicitado en los entes gubernamentales cuando se va a hacer una nacionalización, porque dependiendo del origen de la mercancía, así se cobrará el arancel que se deba pagar para nacionalizar esta mercancía. Recordemos que hay convenios entre países y de acuerdo al origen de donde sea esa mercancía, si aplica un convenio o no. Y la declaración de exportación es la información detallada y descrita que se presenta ante el ente regulador de el comercio internacional en el país donde se esté, en este caso que es Colombia, la DIAN, donde se describe qué mercancía se está sacando del país. En el caso de la importación está el contrato de compraventa, que son los acuerdos que hacen el comprador y el vendedor para la negociación de un tipo de mercancía que se esté vendiendo o comprando. Aquí describen qué término y contexto se va a utilizar, por lo menos, y otros aspectos que se tienen en cuenta. El visto bueno. Este visto bueno habla de la aceptación que da un ente gubernamental de que esa mercancía puede ser vendida o se puede hacer la negociación. El mandato de poder es el poder DIAN, en el caso de Colombia, que se le otorga, un cliente le otorga a una agencia de aduanas o que se le otorga a un cliente para que pueda hacer sus trámites de importación. El registro o licencia de importación. Esta licencia o registro de licencia de importación se hace de acuerdo a la mercancía. Se le da a un cliente dándole u otorgándole la posibilidad o capacidad de que pueda traer X mercancía, de que esa mercancía se puede comprar, se puede importar. Usualmente estas licencias las hace
el Ministerio de Comercio y se hace a través de la plataforma del BUCE. El régimen de libre importación es el acuerdo que se da para que se pueda importar la mercancía libremente. Esto dependerá del tipo de mercancía. No toda mercancía se puede importar por un, valga la redundancia, importador X. Hay mercancías que no tienen licitación o no tienen permisos para cierto tipo de clientes. Y la declaración de importación, que es el documento donde se describe la mercancía, tiene que ir ahí el número del BL, si en el caso de embarque, o el número del conocimiento de embarque, tiene que estar el número de la factura comercial y otros datos importantes que deben ir consignados en este documento. Cabe resaltar que con esta declaración de importación se está haciendo una liquidación del valor que se debe pagar ante la DIAN para que la mercancía sea nacionalizada. Ahora hablemos un poco de los seguros y vemos quién interviene y cuándo se aplican los ICONTES y los seguros. Bueno, ¿cuándo se aplican? Dependiendo del tipo de contratación. Está el SIC y el SIP. Son los dos términos ICONTES que obligatoriamente se deben aplicar cuando se va a hacer un seguro. ¿Y qué es un seguro? Un seguro es el pago anticipado a una aseguradora para que la mercancía, si sufre algún daño o percance, pueda tener algún reembolso. Es como una mitigación no de los riesgos, sino de la pérdida de dinero si la mercancía sufre algún daño. ¿Quiénes son los actores que hacen parte o quienes intervienen en este tipo de trámite? Está el tomador, que es quien hace el contrato de la póliza, el asegurador, que es quien asegura, el asegurado, que es a quien se le brinda el seguro, y el beneficiario, que es el que tiene todos los beneficios o el reembolso del dinero caso tal haya un percance de la mercancía. Cabe resaltar que el tomador, asegurado y beneficiario pueden ser el mismo o personas diferentes. Todo dependerá del acuerdo que se esté teniendo entre el importador y el exportador. Bueno, muchas gracias por su atención y los dejo con un texto bíblico muy enriquecedor que dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Quiere decir que si necesitamos que Dios nos dé de su sabiduría para tomar decisiones correctas, Él lo hará. Gracias por su atención.